Episodio 15. Jerez de la Frontera. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre una de las ciudades con más historia y una de las ciudades más importantes de España. Quizás, como en muchos episodios, os estéis preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué Jerez de la Frontera y no otra ciudad como Valencia, Sevilla o Barcelona? Y por esto es por lo que me gustaría hablar un poco de lo que he estado haciendo esta última semana. Como sabrás, yo mismo soy estudiante de idiomas, estudio traducción e interpretación y me encuentro actualmente en el cuarto año de carrera. En España, el cuarto año de carrera es normalmente el último año. Y evidentemente tengo muchos trabajos, muchas tareas y sobre todo encargos de traducción. Los encargos de traducción son lo más difícil de todo, ya que tengo que traducir un texto entero y luego justificar o redactar un comentario explicando por qué tomé ciertas decisiones y, en resumen, defender mi traducción. Como te podrás imaginar, se tarda mucho en traducir un texto tan grande y más aún en ir analizándolo prácticamente frase por frase, por lo que esta última semana he estado bastante ocupado. Cuando finalmente acabé mi trabajo o mi encargo, no sabía de qué podía hablar en el episodio de hoy. No me quedaba mucho tiempo para escribirlo, grabarlo o editarlo. Y fue ahí cuando tuve una idea. Este encargo, posiblemente lo hayas adivinado, era un panfleto turístico sobre Jerez de la Frontera. Un panfleto turístico es un folleto que informa sobre un lugar y busca atraer visitantes mostrando sus principales atractivos. En otras palabras, tuve que traducir un folleto turístico de Jerez de la Frontera. Ahora bien, yo ya conocía esta ciudad, ya la he visitado hace unos años, pero para traducir este folleto he tenido que investigar mucho sobre su historia y su cultura. Y gracias a esto aprendí muchas cosas que no sabía sobre la ciudad y como me pareció muy interesante, he decidido hablar sobre esta ciudad en el episodio de hoy. Así que, después de esta introducción algo más larga, hoy voy a contaros todo lo que aprendí sobre esta impresionante ciudad. Empezamos. Jerez de la Frontera es una ciudad situada en el sur de la península ibérica, en la comunidad autónoma de Andalucía, más concretamente en la provincia de Cádiz. Jerez está situada cerca del Océano Atlántico. Esta localización ha sido muy importante a lo largo de su historia, porque la conectaba con rutas comerciales y con otras culturas. De hecho, ha sido durante siglos un lugar de encuentro entre diferentes pueblos. Si miramos hacia atrás, vemos que su origen se remonta a la época musulmana. Durante varios siglos, Jerez fue una ciudad amurallada, con una estructura típica islámica, calles estrechas, barrios organizados alrededor de mezquitas y un diseño pensado tanto para la vida diaria como para la defensa. Fue en el año 1264 cuando la ciudad fue conquistada por Alfonso X durante la famosa Reconquista. A partir de ese momento comenzó una transformación muy importante. Se construyeron iglesias, aparecieron nuevas plazas y la ciudad empezó a expandirse. Pero lo interesante aquí es que Jerez no perdió lo que ya tenía. En lugar de sustituir una cultura por otra,
se fueron superponiendo. Es decir, hoy podemos encontrar tanto elementos islámicos, medievales cristianos, barrocos, hasta neoclásicos en un mismo espacio. Esto se nota especialmente en el casco antiguo. Pasear por esta zona es como recorrer diferentes épocas al mismo tiempo. Las calles siguen siendo estrechas y a veces irregulares, lo que refleja su origen medieval. Por eso, una de las mejores formas de conocer Jerez es simplemente caminar sin prisa y observar. Además, durante mucho tiempo, Jerez fue una ciudad fronteriza, es decir, situada en un límite entre territorios, y de aquí la importancia tan grande que tuvo Jerez en la historia de España. Jerez estaba situada entre la corona de Castilla y el reino nazarí de Granada, y fue esto mismo lo que le dio el nombre de Jerez de la Frontera, ya que si observamos esta ciudad en el Google Maps, vemos que no se encuentra en ninguna frontera, es decir, que se encuentra en el medio del territorio andaluz, lejos de cualquiera de las fronteras que tiene España. Para comprender el significado de su nombre, tenemos que entender la historia tal y como estamos explicando ahora. Además, Jerez también tuvo una fuerte relación con la nobleza y sobre todo con el comercio de vino, que se convirtió en uno de sus elementos más característicos. Ahora, si hablamos de lugares importantes dentro de la ciudad, uno de los más destacados es la Catedral de San Salvador. Volviendo a mi encargo de traducción, esta parte fue un horror para traducir, ya que la capital de San Salvador también se encuentra en el país de El Salvador, en Latinoamérica. Así que, en resumidas cuentas, tuve que dedicar un montón de tiempo a encontrar la manera más correcta de referirme a la Catedral de San Salvador de Jerez, sin confundirla con la Catedral de San Salvador del país El Salvador. Pero centrándonos en la catedral que nos toca, en la Catedral de Jerez, esta fue construida entre los siglos XVII y XVIII, y es un buen ejemplo de cómo diferentes estilos pueden convertirse en el mismo edificio. Predomina el estilo barroco, pero también hay elementos góticos y neoclásicos. Uno de sus rasgos más llamativos es la gran cúpula central, que destaca en el paisaje de la ciudad. También es interesante su fachada y el hecho de que el edificio refleja una evolución arquitectónica, es decir, se pueden notar los cambios que sufrió a lo largo del tiempo. En su interior se encuentra una imagen conocida como el Cristo de la Viga, que tiene un valor muy importante para la tradición local. Muy cerca de ahí encontramos otro punto clave, la Plaza del Arenal. Comprender el significado de la Plaza del Arenal es muy importante, no solo porque Jerez tenga una plaza que se llame Plaza del Arenal, sino porque muchas ciudades en España tienen o bien un arenal o bien una Plaza del Arenal. Entonces, si comprendes qué significa esta Plaza del Arenal en el caso de la ciudad de Jerez de la Frontera, entonces comprenderás el significado de esta plaza cuando visites cualquier otra ciudad de España. Hoy en día, esta plaza es el centro de la vida en Jerez. Es un lugar donde la gente se reúne, pasea o simplemente pasa el tiempo. Pero su historia, como vamos a ver ahora, es muy diferente. En la época musulmana, este espacio se conocía como Musara. Este término no se utiliza apenas a día de hoy en el español, pero una musara es un lugar fuera de las murallas donde los soldados se preparaban antes de una batalla. Después, tras la Reconquista, se convirtió en un espacio para actividades públicas como duelos o espectáculos. El nombre Arenal viene de la palabra arena, ya que este tipo de eventos se realizaban sobre un suelo arenoso, más o menos como un pequeño coliseo romano.
Alrededor de esta plaza hay varios edificios históricos, como la Alhóndiga, que antiguamente formaba parte del mercado, o el Palacio de la Justicia, con una fachada de estilo neoclásico. En el centro de la plaza hay una estatua ecuestre, es decir, una estatua de una persona a caballo, y representa al general Miguel Primo de Rivera. Pero Jerez no es solo historia y arquitectura, también es gastronomía, y aquí aparece uno de sus dulces más curiosos, el tocinillo de cielo. Este postre tiene un origen muy interesante. En la elaboración tradicional del vino de Jerez se utilizaban claras de huevo para clarificarlo, lo que dejaba muchas yemas sobrantes. Estas yemas se entregaban a los conventos donde las monjas decidieron utilizarlas para crear un dulce, y así es como nació el tocinillo del cielo. El nombre puede confundir un poco, ya que tocinillo es una palabra que suele tener relación con el cerdo. En este caso no tiene ninguna. La relación se da con su aspecto brillante y su textura, y la parte que se refiere al cielo hace referencia a su sabor delicado. Es un postre sencillo, hecho principalmente con yema de huevo y azúcar, pero con un resultado muy especial. Cuando yo mismo los probé hace muchos años, cuando visitaba Jerez, recuerdo que me gustaron muchísimo. Y para terminar, hay una celebración que define muy bien el carácter de la ciudad y sobre todo de la región en la que se encuentra. Si has escuchado mi anterior episodio, sabrás de lo que estoy hablando. Estamos hablando, efectivamente, de la Semana Santa. Durante esta semana, más de 40 cofradías recorren las calles de Jerez en procesión. Como dijimos en el anterior episodio, que es muy importante para comprender tanto la región de Andalucía como ciudades como Jerez de la Frontera, las cofradías son grupos de personas que organizan y participan en las procesiones de Semana Santa. También se encargan de llevar las imágenes religiosas y de mantener la tradición. Estas procesiones pasan por el casco antiguo y crean una atmósfera muy particular. Aquí se combinan muchos elementos: tradición, arte, música con influencia flamenca y una fuerte participación popular, es decir, una participación del pueblo. Un detalle interesante es que los pasos, recuerda que los pasos son las plataformas donde van las imágenes religiosas que salen en procesión, son llevados por costaleros sobre los hombros. También los costaleros son personas que transportan estas plataformas. Es un trabajo duro que requiere mucha coordinación. Además, muchas mujeres participan llevando mantilla. Esto es una prenda tradicional que puede ser blanca o negra según la hermandad a la que pertenezcan. En conjunto, Jerez de la Frontera es una ciudad donde la historia, la cultura y las tradiciones conviven de forma natural. No es solo un lugar para visitar, sino para entender cómo el pasado sigue presente en el día a día. Como siempre, espero que te haya gustado este episodio y, como verás, me ha venido como anillo al dedo. Esta expresión, que algo te venga como anillo al dedo, significa que es perfecto o que algo aparece justo en el momento ideal, ya que mi último episodio que publiqué la semana pasada era sobre la Semana Santa. Justo dio la casualidad de que tuve que traducir un texto sobre una de las ciudades en las que la Semana Santa es súper importante. Así que, por esto mismo, consideré que publicar este episodio justo después del anterior era perfecto. Espero también que hayas aprendido y que hayas puesto en práctica tus conocimientos sobre España, así como todo lo que hablamos sobre la Semana Santa la semana pasada. Mi objetivo con este podcast
no es que aprendas español, sino que también entiendas todo o lo máximo posible sobre España y su cultura. Para mí, como siempre digo, de hecho lo he dicho desde mi primer episodio de este podcast, para aprender un idioma, desde mi punto de vista, también es muy importante aprender la cultura del país o los países en los que se habla. De hecho, yo cuando aprendo un idioma, lo primero que hago es buscar vídeos sencillos sobre la historia de ese país o de los países en los que se habla este idioma para aprender al mismo tiempo el idioma, la cultura y las costumbres. Y por supuesto, te lo recomiendo a ti con el español o con cualquier otro idioma que estés aprendiendo. Así que creo que ya lo he dicho todo por hoy. Te recuerdo, como siempre, que podrás acceder a la transcripción tanto de este episodio como de todos los episodios anteriores a través del primer enlace de la descripción. Y también, si te gusta mi contenido, si consideras que disfrutas o que aprendes con mis episodios y me quieres ayudar, puedes dejar una reseña de 5 estrellas en cualquiera de las aplicaciones desde las que me estés escuchando. Por último, casi se me olvida, como este episodio ha incluido muchos elementos de la cultura española, sobre todo de Jerez, y muchos elementos que son difíciles de imaginar simplemente si estás escuchando un podcast, he decidido crear una publicación en mi Patreon en el que publicaré imágenes de Jerez de la Frontera, su catedral de San Salvador, como hablábamos hace unos momentos, y también sobre la Semana Santa, como los costaleros, los pasos, etc. De esta manera podrás ver las imágenes a la vez que escuchas el episodio o a la vez que lees la transcripción si decides leerla. Así que, dicho esto, yo me despido y nos veremos la semana que viene.